Muy bien, hermanos, estamos llegando a la segunda parte del libro de Éxodo, en el capítulo 2. Solamente recordar que en el capítulo 1 miramos acerca del origen del pueblo. Éxodo capítulo 1 registra cómo es que, de dónde y cómo surgió el pueblo de Israel. Miramos, por ejemplo, Génesis 32:28, acerca del cambio del nombre de Jacob. Ya no te llamarás más tu nombre Jacob, sino Israel. El significado de Israel significa el que lucha con Dios o Dios lucha. Miramos de la clase pasada cómo es que el pueblo se identifica de una manera ineludible, se puede decir, tan unida al nombre y a la acción del pueblo de Israel en luchas, en guerras constantes a través del desierto. Y Dios siempre peleaba con el pueblo, por eso se llama Israel, Dios lucha. Miramos que el origen es de 12 hijos, 12 tribus, por lo tanto, una gran nación. Esta es información básica del libro de Éxodo. Los planes de Dios siempre son estorbados por Satanás. Miramos cómo el pueblo empezó a multiplicarse. Surgió otro faraón que no conocía a José e inmediatamente empezó a buscar estorbar los planes de Dios. Obviamente, hermanos, con razones, siempre hay razones muy personales. Faraón pensaba que si dejaba crecer el pueblo se iba a unir a otras naciones, a sus enemigos, y los iban a vencer. Bueno, esto es siempre así. Uno tiene razones muy personales, pero esas razones personales pueden ir en contra de la voluntad de Dios y Satanás mismo, utilizarnos para los planes de Dios. Así es que eso es lo que encontramos en el capítulo 1. Sin embargo, miramos que Satanás no pudo detener los planes de Dios. Bien, siguiendo en el capítulo 2, encontramos la historia ahora del origen, nacimiento y principio del libertador, un mediador, que es Moisés. Ojalá hayamos leído el capítulo 2, 25 versículos que se encuentran ahí en este capítulo. Este capítulo 2. Ok, entonces, hermanos, en el capítulo 2, ojalá que todos hayamos leído el capítulo 2. ¿Lo leímos? Sí, levantando su mano. No todos. Déjenme leerlo entonces. Hacer algunas excepciones, si no vamos a ver de qué se trata. Capítulo 2, verso 1 al verso 25, dice así, pongan sus Biblias en el capítulo 2, verso 1. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los hijos de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella, llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Moisés significa Moshe. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos.
sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, les dijo: ¿por qué habéis venido tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Bien, hermanos, aquí tenemos ahora, como decía, el principio u origen de Moisés. Moisés ahora será constituido el mediador entre Dios y el pueblo, así como en el Nuevo Testamento viniera a ser Jesús como el Hijo de Dios y mediador y salvación de nuestras almas. ¿Qué es lo resaltante del capítulo? Siempre la técnica de buena interpretación en la Biblia va a ser que todo lector de la Biblia, cuando lee el capítulo, ¿se enfoca en un versículo, Martín? ¿2 versículos? No. ¿Qué haga? Se enfoca en toda la escena del capítulo o el relato bíblico y mirar qué son los elementos más resaltantes para no desviar su atención y así finalmente hacer una buena interpretación, por ende, una buena aplicación. Así es que, hermanos, ¿qué es lo que podemos mirar? Cosas que resaltan en el cuadro del nacimiento origen de Jesús. En primer lugar, es la providencia de Dios. La providencia de Dios en su nacimiento. Los primeros versículos vemos claramente de Éxodo capítulo 2, que anteriormente leyendo los versículos finales del capítulo 1 había un edicto firmado por Faraón. ¿Qué era? Echad al río todo hijo que nazca y toda hija preservar la vida. Ese era el mandato de Faraón. En el capítulo 2, primeros 9 versículos, miramos la providencia de Dios. La providencia de Dios. ¿Cómo es, hermanos, que le ocultó durante 3 meses? Ya no pueden ocultar a Moisés. Definitivamente, la madre de Moisés, ahora lo que ella planea es preservar la vida, aunque es inseguro el plan. Y eso es, aquí es donde miramos nosotros, hermanos, la providencia de Dios. Cuando leemos, por ejemplo, en Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 11, en el versículo 23, si ustedes lo ven ahí, Hebreos capítulo 11, en el versículo 23, hace referencia en el Nuevo Testamento acerca de este evento en cuanto al tema de la fe. Hebreos en el capítulo 11 y en el versículo 23, dicen las Escrituras que por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Eso es. Por la fe Moisés, cuando leemos la versión 60, muchos dicen, ¿cómo es que Moisés siendo tan pequeño ya tenía fe?
Y obviamente ya entendemos claramente que no se trata de la fe de Moisés, sino la fe de ¿quiénes? De sus padres, de sus padres. Ese es el punto principal. Así es que, hermanos, vamos a mirar una cosa aquí, que la providencia de Dios siempre va unida con la fe. Nunca podemos separar la fe de la providencia o la providencia de la fe. Ambas cosas deben ir juntas y seguirán juntas según el plan divino de Dios. Cuando alguien separa la providencia de la fe, simplemente no se ejecuta la providencia. En otras palabras, para que la providencia de Dios se llevara a cabo, fue necesaria la fe y la participación de las obras de la fe de quienes fueron objeto de la providencia de Dios. No sé si me explico. Entonces, lo que estamos diciendo es simplemente lo que dijera también en Santiago capítulo 2, verso 29. La fe sin obras está muerta. Así la providencia sin la fe no se puede ejecutar la fe. Eso es lo que estamos mirando aquí, en los versículos 1 al versículo 9. Verso 1 al 9, vemos claramente, dice que verso 3, no pudiendo ocultar más tiempo, tomó una arquilla. Mientras leo del 3 al 9, les voy a pedir un favor, hermanos, para hacer un ejercicio. Porque la siguiente pregunta es, ¿quiénes y qué eventos surgieron en acción para hacer posible la providencia? Sin ellos no hubiese podido ejecutarse la providencia. ¿Me explico lo que digo? Así es que voy a leer y ustedes vayan pensando qué o quiénes y cómo intervinieron ellos en la providencia de Dios. Muy bien, verso 3 al 9. Pero no pudiendo ocultar más tiempo, tomó una arquilla de juncos acerca de la madre de Moisés, la calefactó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. La hija de Faraón descendió al lavarse al río, paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquel niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo de los hijos de los hebreos, es este. Entonces su hermana dice a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe ese niño? La hija de Faraón aceptó, respondió diciendo, ve. Entonces fue a la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. La pregunta es, hermanos, ¿qué elementos y qué personas? ¿Cómo es que entró la providencia de Dios? Elementos más básicos. Pregunta. Hermano Gerardo, tratando de tomar un orden, por favor. Primero su madre de Moisés, después el medio en el cual iba a salvarse Moisés, la pequeña canasta, ¿verdad? Es semejante al arca, en el caso del diluvio. Muy bien. Primero, la fe obrando en la persona de la madre de Moisés, ¿verdad? Y obrando como haciendo una arquilla o pequeño barco pequeño de juncos. Eso es lo primero. En la providencia de Dios trabajó la fe de la madre de Moisés, hermanos. Sin esto, obviamente, estamos diciendo, obviamente Dios busca medios, pero increíblemente a través de toda la Biblia usted va a mirar que la providencia de Dios, si me estoy refiriendo, recuerda al caso de Abraham sacrificando a Isaac. ¿Dónde está el cordero? Dios se proveerá. Volteó y miró ¿qué? Un cordero trabado en el zarzal. Es la providencia de Dios. Y en todo momento hay providencia a través de toda la Biblia, pero no sin fe de personas. Ok, ¿qué más entró aquí en acción para ser posible la providencia de Dios para preservar la vida de Moisés? ¿Alguien más? Levantan su mano en orden, hermano Juan. La hija de Faraón desciende al río, verso 3, no, perdón, 5. Ok, gracias, hermano. Ahorita vamos a... No, yo nomás con lo donde iba Moisés me quedo pensando, era el río, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿El río qué? Nilo. Y también en el río Nilo hay cocodrilos y hay una clase de animales, sin embargo al niño no le
Bien. Ahí es donde también debe ser. Bien, yendo a teorías fuera de la Biblia, porque no está en la Biblia, no dice cocodrilos, pero históricamente está comprobado que había, el punto sería increíble hoy en día, al tiempo de Moisés, mirar ¿cómo se le llama cuando hay la foresta y la vida animal? ¿Qué sería? Pero apegándonos al texto solamente, miramos cosas básicas, pero buen punto, si es que hubiese cocodrilo, un cocodrilo no lo comió, buen punto, hermana, veré. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más, hermana? La hermana ¿De quién? de Moisés. La hermana de Moisés, no la hermana de su madre. El punto es que en muchas ocasiones, hermano Juan, lo que pasa es que a veces leemos y sin usar la herramienta. ¿Qué es la herramienta? Recuerdan otras traducciones, hacer un análisis más profundo, y si nos sujetamos solamente a la versión 60 podemos equivocarnos. Ahí da margen, dice uno, lo lee y lo queda pensando, la hermana la hermana de la madre de Moisés o la hermana de Moisés. En un término muy simple le explico, la versión 60 puede darnos esta pauta, no otras traducciones. Sin embargo, a pesar de la versión 60, lo que tú te puedes guiar es que el enfoque principal, ¿qué personaje es? ¿La madre de Moisés? ¿La hermana de Moisés? Faraón mismo no, es Moisés. Y bajo ese punto usted puede guiarse, no pudiendo ocultarle a quién, a Moisés, ¿ok? Hizo una arquilla para quién, para Moisés, y una hermana suya, ¿de quién? De Moisés. Ese es el punto cuando usamos la gramática. En fin, hermanos, estamos mirando que si la misma hermana de Moisés no sale, bueno, entra también en parte en la providencia de Dios. Así rápidamente, ¿qué otros personajes? Es práctico. Levantando su mano y haciendo qué. No sé si sería en el 7, hermano. ¿Qué otro personaje aparece en escena? El faraón que dice entonces su hermana le dijo a la hija del faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te crían niños. No sé si entra ahí. Bien, ella es la hermana de Moisés, ella entra, ya dijimos, pero noten bien cómo va apareciendo en escena personajes, siguiendo la historia. Primero aparece haciendo una arquilla la madre, la hermana de Moisés aparece yéndose y se esconde para ver qué pasa. Pero ¿cuál es el segundo personaje, Moisés? Ya ves, Moisés Wilder, ándale, Moisés Wilder. ¿Cuál es el tercer personaje que aparece? Como un rompecabezas donde todo encaja, la madre con su fe, la hermana va donde la hija del faraón y de casualidad, se podría decir, escoge a la madre a que la... Sí, pero tercer personaje, Martín. ¿Quién aparece en escena? Yuli. La hija de Faraón. Si la hija de Faraón no se le ocurre venir al río, hermanos, es el tercer personaje que aparece en escena. Que es hermoso mirar la providencia de Dios. Aparece y viene al río. Y Dios usa, como dijo Willy, bien dicho, a veces uno dice, qué casualidad. ¿Saben una cosa que hoy en día es lo maravilloso? La providencia de Dios no es milagrosa, pero sí providencial. La providencia es algo muy natural. El cordero que estaba a espaldas de Abraham cuando quería sacrificar o pretendía sacrificar a Isaac, su hijo, era algo sobrenatural, ¿no? Atrapado por sus cuernos, ¿no? Hoy en día puede suceder, la providencia de Dios, si se ve como casualidad o como providencia de Dios, si entra en los planes para cumplir la voluntad de Dios, de acuerdo a su voluntad, desde luego. De ahí, hermanos, que aparece la hermana. ¿Qué otra cosa? Ya dijimos que entra, como decía hermana Rosy, entra la hermana que en su momento, cuando el tercer personaje, que es la hija de Faraón, entonces aparece en escena la segunda personaje, que es la hermana de Moisés. ¿Quieres que te consiga una? Sí, y va su madre. Hermanos, lo maravilloso del fin de esta providencia de Dios es que la propia madre cuidó a su propio hijo, y eso es maravilloso entenderlo. Eso es muy hermoso, muy, muy, muy hermoso. ¿Qué otra cosa? Después de ver a
La providencia de Dios. En el capítulo 2, hermanos, vemos otra cosa. En los versículos 11 y 15, ahora lo leo, 11 y 15. Déjeme leo desde el 10 al 15, hay una pregunta aquí que voy a hacer, 10 al 15. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas, observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían, entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. La pregunta es, hermanos, de estos versículos ponen en evidencia una cosa muy importante y que va a ser más completa en el capítulo 3. El carácter de Moisés refleja el buen trabajo de una madre, así como hoy en día el carácter de un hijo ya formado refleja la mano de la madre, el trabajo de la madre. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Porque aquí el carácter de Moisés refleja el buen trabajo de su madre. ¿Por qué? ¿En qué te puedes dar cuenta? Martín, por favor. Bueno, en primer lugar nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo sabía él que ellos eran sus hermanos? Buena pregunta. Entonces, ahí nosotros podemos identificar que la madre misma se encargó de hacerle saber de dónde venía y quiénes eran su familia. Su origen, su sangre, sus antepasados. ¿Quién? Moisés no se sorprendió cuando es llamado, lo vamos a mirar, cuando le dice Jehová desde el monte, yo soy el Dios de ¿quién? De Abraham, de Jacob, Isaac y Jacob, mejor dicho. Moisés no sorprende, él sabe que es un hebreo, él sabe que es un israelita, él sabe que ellos son sus hermanos. ¿No te vieron, hermanos, cómo es que refleja perfectamente bien un buen trabajo de su madre en la persona de Moisés? Y hoy en día podemos hacer una aplicación en esto. ¿Cuántas veces los hijos son llevados a otro país? Ese era el temor, ¿verdad?, de algunos que nos decían a nosotros, llevan a sus hijos muy pequeños, se van a echar a perder. No vayan a Estados Unidos, no vayan, por favor, no vayan. ¿Y cuántos hijos, hermanos, en verdad olvidan sus raíces? ¿Quiénes son? Un hijo se aparta de su familia, es cristiano, creyente, se va lejos a una provincia apartada, le sonríe la prosperidad, etcétera, le destella la modernización y avances, etcétera, y de pronto olvida quién es. Entonces, es importante notar aquí, y estoy resaltando lo que Dios quiere que resalte. Note bien, no estoy sacando nada de mi mente. Eso es lo que resalta aquí. ¿Por qué Moisés, como dice Martín, por qué Moisés sabía que ellos eran sus hermanos? De hecho, hay otra pregunta, no sé si lo han hecho ya. ¿Qué le llevó a defender a uno de sus hermanos? ¿Y por qué? ¿Por qué? Hermano Gerardo. Bueno, una respuesta podría ser, obviamente, como dijo el hermano Martín, su madre la había educado de acuerdo a su cultura hebrea o israelita. Igualmente, él, en el tiempo que estuvo en casa de Faraón, él aprendió las costumbres de Faraón. Él tenía dos costumbres o dos culturas. Era israelita, pero también era egipcio, podamos decir así. Y vemos esto, que él entendió cómo era el egipcio como amo o como señor en ese tiempo, y cómo era el israelita como un esclavo. Entonces, eso despertó en él la forma de ser un mediador
cuando defiende al israelita del egipcio y cuando está también tratando de defender a los dos hebreos. Y eso nos lleva también a entender por qué Dios lo escoge, porque Él conocía la cultura de los egipcios y conocía la cultura de los israelitas. Un mediador tiene que tener conocimiento de las dos cosas. Así como Cristo, ¿verdad? Es una sombra y figura de Cristo, que es el único mediador. ¿Por qué? Porque era hombre y era Dios. No hay una mediadora, como dicen, que le rezan a una virgen, que es la mediadora o intercesora. No es un mediador que está sentado en el Vaticano. Solamente alguien que sea Dios y que sea hombre es el único que puede ser mediador. El único que podía ser mediador en Egipto o sacar a Israel era el que fuera egipcio o israelita y que fuera expulsionado. Y el apóstol Pablo, de hecho, repite él esta frase acerca del mediador, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese es el punto, hermanos. Como vamos a mirar, de hecho estamos mirando en el capítulo 2 el origen de Moisés, el nombre de Moisés, la providencia de Dios en el nacimiento de Moisés, pero lo que estamos mirando también, y va a ser muy evidente en el capítulo 3, mirar inclusive hasta cuánto tiempo se llevó conociendo la cultura, la preparación en la nación de Egipto. Vamos a mirar algo bien interesante ahí. Pero una cosa muy importante es esto, ¿verdad? Que Moisés ya da destellos y muestra por qué Dios le eligió. ¿Por qué Dios le eligió? Dios no se equivocó al elegir a Moisés como mediador, como tampoco elegir a Jesús como mediador entre Él y nosotros. Es algo, hermanos, el enfoque es Dios. Qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios. ¿Alguien levantó la mano? Ceci, por favor. También podemos apreciar el carácter de Moisés al ver que vio la injusticia con el egipcio al hebreo, de igual forma vio la injusticia de un hebreo con el otro hebreo, y en vez de ignorar eso, fue y le preguntó por qué estás haciendo esto. Es un carácter de una persona justa, está viendo el sufrimiento de alguien y va a interceder por esa persona. Exacto. Porque el punto, es verdad, el punto no es que solamente se trataba entre un egipcio y un hebreo. Después entre dos hebreos. Note bien que hay una doble situación que nos muestra una forma más completa el carácter de Moisés. Un ejemplo, cualquier persona que no alcanza a mirar lo que Moisés miró o ser lo que Moisés fue, hubiese dicho, bueno, se trata de un hebreo contra un egipcio, o que voy y lo defiendo al mío. Pero ahora se trata entre dos hebreos, pues los dejo, ¿verdad? Son de mi nación, está bien. Y no es así, ese es el punto. Es el punto, hermano. Está reflejando, ¿cuál es el enfoque? Ahora, ¿cuál es el enfoque? ¿El carácter de Moisés? No. Es Dios mismo. Escuche bien esto, hermano. No tú eres tú ni soy yo. No. Es Dios que es maravilloso, es que elige a las personas indicadas. Y eso es hermoso. Hermano Juan y luego hermano Luis, no sé quién levantó la mano primero. Juan, por favor. Usted había dicho, versículo 11, otra pregunta que nos podemos hacer. Es claro, la madre le había enseñado sus orígenes, que era hebreo, pero también le enseñó que era duro trato, ¿verdad? Le enseñó la injusticia, no solo que eran sus hermanos, pero sino que era injusto también, cómo se les trataba a ellos. Entonces, por eso, en el versículo 12, ¿verdad? Moisés reacciona a esto, matando al egipcio. Esa vida. Entonces, dos cosas, de dónde venía y también que el trato de sus hermanos era injusto, porque era de acuerdo de Dios. Correcto. Muy bien, ahora hermanos, hay algo más en el capítulo mismo 2, pero el versículo 16 al 22, leyendo, 2, 16 al 22, dice así: y estando sentado junto al pozo, huyó de la tierra de Egipto, habitó en la tierra de Madián. Verso 16. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar la pila y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Volviendo ellas a Reuel, su padre les dijo: ¿por qué habéis venido tan pronto?
Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió. ¿Era un varón egipcio? No, ellos pensaban que era un varón egipcio, quizás la forma que venía vestido, etc. Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Note bien el carácter de Moisés. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Moisés convino morar con aquel varón, él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella le dio luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en la tierra ajena. Otra vez, hermanos, Dios vuelve a mostrarnos el carácter de Moisés. ¿Qué hizo ahora Moisés? Que muestra que otra vez, una vez más, Dios no se equivocó. Son 2 ocasiones donde Moisés, antes de ser llamado, muestra su carácter. 2 ocasiones. Una en Egipto y ahora en la tierra de Madián. Ceci. Las defendió de los otros pastores y de parte de Dios sacó agua para que bebieran. Como diríamos ahí, como el favor completo, ¿no? Hermano, las defendió. Este Moisés estaba en contra de la injusticia, fue entrenado bien, por eso aquí está la mano de su madre, en contra de la injusticia. Primero este egipcio golpeando a uno de los míos, lo defiendo. Después 2 de los míos peleándose, no es justo, somos los mismos. Hay un dicho que si es entre nosotros no se vale. Y luego, unos pastores aprovechados con estas 7 mujeres indefensas, aunque eran 7. Pero, ¿qué dijo Moisés? Entró Moisés, las defendió, aparte les ayudó a darles beber agua. Hermanos, una vez más, qué hermoso hace las cosas Dios. Qué hermoso, elige al quien debe elegir. Muestra que la madre hizo buen trabajo, por eso Dios eligió al que habría de elegir. En el capítulo 3 continuaremos, vamos a detenernos ahí. El versículo, ¿cómo termina el versículo? Capítulo 3, versículo 22, 23 y 23, 24, 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Subió al Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y lo reconoció Dios. Esto es la unión con el capítulo 3. En el capítulo 3 vamos a encontrar el llamamiento de Moisés. Por favor, léanlo en casa para el próximo domingo, con el favor de Dios. Solamente 22 versículos. Si lo leen, hermanos, vamos a poder avanzar un poquito más rápido. De ahí que, miren lo que encontramos, lo hermoso en el capítulo 1 y capítulo 2. Capítulo 1, el origen del pueblo. Y el capítulo 2, el origen y principio de Moisés como levantamiento, como mediador entre Dios, Jehová y el pueblo. El nacimiento de Moisés y su providencia. La providencia de Dios siempre trabaja en conjunto con la fe de las personas. Si quiere usted que Dios entre en la providencia, usted entre en la providencia, necesitamos obrar con fe, hacer nuestra parte. Quienes participaron en ocasiones, hermanos, vamos a mirar inclusive en el futuro hasta hombres incrédulos y duros de corazón, como lo fue Faraón mismo. Hay personas que pueden influir, que no son creyentes, influyen en tu propia obediencia. Sí, claro que sí. Claro que sí. A Dios gracias por ello. El carácter de Moisés, hermanos, es muy evidente en dos ocasiones aquí. Y deja al descubierto el buen trabajo de la madre, siendo una mujer nodriza, una mujer de las hebreas que hizo excelente trabajo. Aquí vamos a parar. Si hay alguna pregunta, por favor, la hacemos y estudiamos el capítulo 3 para el próximo domingo, si Dios lo permite, hermanos.